Lo que comemos influye sobre nuestra espiritualidad. Necesitamos aprender a comer alimentos sencillos para tener una mente clara y enérgica para así apreciar el carácter excelso de la verdad. Valorar la expiación y estimar debidamente las cosas eternas. Es tiempo de avanzar y hacer la voluntad de Dios para tener la idoneidad moral que merecerá el toque final de la inmortalidad. ¿Quieres estar listo para el encuentro con nuestro Redentor? Conozcamos el verdadero propósito del mensaje Pro Salud en el primer Congreso Alimentación basada en plantas y el remanente. La primera ponencia de hoy lleva por título La alimentación basada en plantas, el dominio propio y el carácter. Un importante tema porque la alimentación influye sobre nuestro carácter. Y hemos invitado al doctor Esteban Arévalo, quien va a presentar este tema. Lo vamos a invitar aquí ya a la plataforma para saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias. Voy a presentarlo. El doctor Esteban estudió medicina en la Universidad de Concepción en Chile. Actualmente él es médico residente de medicina interna en el Hospital Adventista Kettering Medical Center en Ohio y se ha desempeñado en el área de salud preventiva, salud familiar y en emergencias. Fue coordinador voluntario del programa de observación de medicina del estilo de vida en Wildwood Lifestyle Center en Georgia. Esteban cree que Jesús es el médico divino y desea que sus pacientes puedan recibir salud y salvación a través de su ministerio. Además, disfruta de la alabanza a Dios a través del piano y el canto y le encanta conocer nuevos amigos misioneros alrededor del mundo. Bien, hemos conocido un poquito, ¿cierto?, de Esteban. Le damos la bienvenida y deseamos que el Señor le bendiga y el tiempo es para ti, para la presentación y que vamos a estar orando para que sea de gran bendición. Ok, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que están conectados en esta transmisión. La verdad es que es un gusto poder participar junto con ustedes y espero que lo que vamos a compartir en esta tarde sea de ayuda para cada uno. Quiero también agradecer en forma especial al Ministerio de la Verdad Presente por su valioso aporte a la salud en este congreso que se está haciendo. Quiero también agradecer por la invitación y contarles que estoy muy feliz de que ya ha llegado este día viernes, donde podemos tener la segunda parte de lo que es este Congreso de Alimentación basada en plantas y el remanente. Es hora de avanzar. Para mí es un tema muy significativo y la verdad es que espero que todos los que ya se están conectando, he visto que varios han estado enviando sus saludos y feliz sábado y muchas cosas, puedan ser beneficiados de este programa. La verdad es que como se presentaba, mi nombre es Esteban y aunque ahora estoy en Ohio, nací en el hermoso país de Chile, así que quiero enviar un gran saludo a todas las personas que se han conectado desde Chile y también agradecer a todos los amigos que se nos están uniendo y que también han estado orando por este programa. Para muchos de nosotros también hoy a esta hora, dependiendo del lugar donde esté, comienza un día que es muy especial para muchos de nosotros, que es el día sábado, así que para todos los que están en esa sintonía también espero que la bendición de Dios esté con ustedes. Y el tema que vamos a tocar en esta tarde, como aparece en el programa, es la alimentación basada en plantas, el dominio propio y el carácter. Es un largo título, así que yo lo hice más corto y simple y le pusimos, como ustedes pueden ver en la pantalla, una dieta saludable y el autocontrol. No un, sino una. También les cuento, aprovechando, que este es una presentación por la cual hemos tratado de prepararnos mucho, pero al mismo tiempo ha sido un día bien intenso en el hospital y mientras estábamos hace pocos minutos todavía en el hospital, Cecia, que es la encargada del congreso, me escribía y me decía, ya va a comenzar pronto, y yo todavía estaba viendo pacientes, así que la verdad es que esta presentación se terminó hace pocos minutos, y espero que podamos estar todos, quizá ya terminando nuestras actividades del día, podamos descansar, podamos
poner nuestro espíritu en un modo de aprender, de disfrutar y de agradecer de las bendiciones de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de 3 cosas. El primer punto es que vamos a hablar acerca de cómo funciona en nuestro cerebro esto del autocontrol. El segundo punto es que vamos a hablar acerca específicamente de la relación entre la alimentación basada en plantas y el autocontrol, ya sea hacia un lado o hacia otro lado. Y el tercer punto, vamos a hablar acerca de algunos consejos prácticos que tienen que ver con la alimentación y el autocontrol, y algunas reflexiones acerca de eso. Bueno, ahí aparece que algo que generalmente digo cuando hacemos estas presentaciones, que estas presentaciones se hacen con fines educativos generales, y ese también es el objetivo del ministerio que las desarrolla, y no pretenden ser un sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional individualizado, ni tampoco imponer una visión particular del tema, sino que, como dice al final, lo que esperamos es que lo que podamos compartir sea un aporte positivo para cada uno de ustedes, pero al mismo tiempo las personas que tienen condiciones específicas de salud o cosas por el estilo, obviamente es mejor que busquen ayuda profesional individualizada. Ya, esta es una palabra bien larga que a mí me gusta mucho, que es la neurofisiopatología, pero que en palabras simples significa de que vamos a ver cómo el autocontrol funciona en nuestro cuerpo, especialmente en el cerebro. Por eso acá abajo pusimos, te invito a dar un viaje al interior de tu cerebro. Cuando usted toma una decisión o buenas decisiones, malas decisiones, cuando podemos controlar nuestros impulsos, cuando no los podemos controlar, todo eso está siendo estudiado mucho. Y yo quisiera agradecer aquí a una amiga neuróloga que probablemente también esté conectada desde algún lugar, que me ayudó con recopilar algunos estudios que hablan acerca de esto, que son los que voy a mencionar a continuación. Existe una persona que vivió en el siglo XIX, que se llama Phineas Gage, y él es, podríamos decir, el paciente más renombrado de toda la neurociencia moderna. Y hoy les voy a contar su historia brevemente. Este señor, que es Mr. Gage, que ustedes están viendo en la foto, vivió en los años 1800, alrededor de 1840 por ahí. Y él era un trabajador de construcción y reparación de rieles para trenes, para ferrocarriles. Entonces, ellos estaban construyendo desde cero un riel para que pasaran los trenes en medio de una montaña en el estado de Vermont, cerca del estado de Nueva York. Y como ustedes pueden ver, su herramienta era un fierro tremendo con el cual él tenía que hacer unos agujeros en la roca de las montañas. Luego ponía un elemento explosivo, así como pólvora. Luego lo tenía que tapar de tierra y otras cosas. Y luego irse para que después ahí se produjera una explosión, se pudiera abrir un espacio y poder empezar a construir los rieles para los trenes. Pero un día, él estaba haciendo su trabajo habitual que estaba acostumbrado a hacer de cada día, e hizo un agujero en la roca con ese fierro que tiene en su mano, y luego le echó el elemento explosivo, y aparentemente se distrajo con alguno de sus colegas trabajadores, y no siguió haciendo el proceso como debía hacerse, y aparentemente con el fierro, algo produjo en el agujero que estaba haciendo con el explosivo, que hubo un accidente, y el explosivo, valga la redundancia, explotó antes que él lo tapara y se retirara del lugar. Es una historia muy trágica, pero tengo que contárselas, lo siento que comience así la presentación. El asunto es que esta explosión produjo que ese fierro que tiene en su mano saltara a miles de kilómetros por hora probablemente, directamente hacia su cara. Mientras él se inclinaba para ver qué estaba pasando en el agujero, ese fierro salió disparado literalmente por el aire a mucha velocidad por causa de la explosión, y aunque ustedes no lo crean, le tocó la mejilla izquierda debajo de un huesito que tenemos acá que se llama cigomático, y luego desde esa mejilla entró por su cara, por sus huesos, pasó detrás de su ojo izquierdo, le atravesó la parte de adelante izquierda de su cerebro y luego le salió por arriba en la cabeza.
Es una historia realmente trágica y fue un accidente obviamente muy conmovedor. Ahí ustedes pueden ver una imagen esquemática de lo que lamentablemente le pasó a este trabajador. Y la verdad es que obviamente hubo que llevarlo al hospital, pasó por muchos médicos, su caso hasta pasó por la Universidad de Harvard en algún momento, porque la idea era poder salvarle la vida. Y sorprendentemente, con el pasar del tiempo, aunque esto podía haber sido un accidente mortal, inmediatamente mortal, este señor Gage no murió, sino que se recuperó e incluso fue capaz de recuperar la mayor parte de sus funciones físicas. Fue capaz de moverse, fue capaz de hablar, fue capaz de caminar, fue capaz de incluso eventualmente intentar a volver a trabajar a ver si es que lo contrataban otra vez. Y una cosa que les voy a decir acerca de este señor es que él tenía un carácter moral muy elevado. Era un excelente trabajador, le encantaba hacer el bien a los demás, era responsable, era puntual, decía buenas palabras, etcétera, etcétera. Hoy en día, este es un caso tremendamente importante para la neurociencia y lo que ustedes ven ahí en la foto es su fierros, la herramienta que él usaba, y lo que está al lado es su cráneo. Porque lo que sucedió es que este señor fue capaz de vivir más de 10 años después de su accidente y pudo hacer la mayor cantidad de sus acciones a pesar de haber tenido ese tremendo accidente. Era capaz de moverse, hablar, dormir, despertar, comer, respirar y estar vivo por tantos años después de su accidente que le atravesó el cerebro. Entonces todos estaban asombrados y de ahí en adelante la neurociencia comenzó a estudiar mucho más qué parte del cerebro servía para qué cosa. Siguiente, por favor. Sin embargo, a pesar de que en ese tiempo algunos médicos dijeron, bueno, este señor aparentemente se sanó y quedó casi sin secuelas, hubo una secuela muy, muy importante que nadie se dio cuenta al principio, pero que después fue muy notoria. Una fue que quedó ciego del ojo izquierdo, pero hubo una que quizá fue incluso aún más profunda. Un autor desconocido escribió un poema acerca de Phineas Gage, y en ese poema describe lo que le sucedió. Y en ese poema, lo primero que dice él es que él era un hombre moral, de alta moral, de muy buenas costumbres, y que después de este accidente que le atravesó su lóbulo frontal izquierdo, la última frase dice, "Now he drinks, swears and flies in a rage". Ahora dice, él bebe, jura y vuela de ira, literalmente. Y la verdad es que lo que pasó, y eso quedó muy bien documentado, es que aunque él pudo volver a ser una persona, entre comillas, normal físicamente, en muchos aspectos, su forma de ser cambió. Y hay una frase muy repetida en los estudios que dice que él ya dejó de ser Gage. Era como si tuviera el mismo cuerpo de Gage, la misma cara, los mismos ojos, la misma ropa, la misma herramienta, pero que dentro de sí era como si hubiera sido otra persona. Y lo que más se destaca es que sus buenas costumbres, su autocontrol, su simpatía, sus buenos gestos cambiaron totalmente al opuesto. Y no era capaz de controlar sus impulsos y cayó en los vicios y comenzó a hablar malas palabras y comenzó a decir cosas obscenas y ordinarias cuando él nunca había sido una persona así, a ser muy irritable, muy agresivo y muy airado. Entonces, ahora me imagino ustedes están comprendiendo la relación entre esta historia y nuestro tópico, el autocontrol. Él era una persona que en muchos otros aspectos era saludable, pero un aspecto de su cerebro, que fue la parte frontal, se afectó y para siempre, por el resto de su vida, no pudo tener un adecuado autocontrol, lamentablemente. Y eso motivó la investigación a la neurociencia para ver qué es lo que pasa aquí en esta parte de nuestro cerebro. Entonces ahí ustedes pueden ver una reconstrucción de lo que le pasó a este señor en su cerebro por causa del accidente que tuvo. Y se empezaron a investigar qué funciones tenían esas partes del cerebro en cuanto al dominio propio y al autocontrol. Y hay dos sustancias que voy a mencionar, hay muchas, pero hay dos sustancias que se relacionan, o proteínas en realidad, con el control de los impulsos. Una es la galanina, que es la que aparece ahí, y la otra es la dopamina, que esa probablemente ustedes la han escuchado con más familiaridad. Y estructuralmente hablando, el autocontrol tiene mucho que ver con tres partes de nuestro cerebro.
La parte frontal de nuestro cerebro es una de las más importantes que está involucrada en el autocontrol. Luego, un poquito más adentro, si es que ustedes me pudieran abrir la cabeza entre adelante y al lado y pudiéramos hundirnos un poco hacia adentro, ahí existe una parte pequeña que se llama ínsula, que ya la vamos a ver, que también tiene mucho que ver con el autocontrol. Y luego más al medio, en algunas partes del sistema límbico, eso también tiene mucho que ver con el control de los impulsos. Por eso aquí la diapositiva lo que dice es el metabolismo de la dopamina en una conexión que se llama frontoestriatal, que está entre esta parte del cerebro que está aquí adelante y otra que está un poco más profunda atrás. Y eso tiene mucho que ver con el control de impulsos. Sigamos a la siguiente. Ahí ustedes pueden ver cómo eso se ha estudiado con imágenes y resonancias magnéticas y todo eso, y se ha visto cómo esta sustancia es muy importante. Y ahí está, en la imagen de la derecha, en rojo, aparece una pequeña parte del cerebro que ya no es la parte totalmente frontal, sino que se llama ínsula, y que tiene una parte anterior y una parte posterior. Esa parte también está muy involucrada en el autocontrol. Vamos a ver de qué manera en la siguiente. Ahí ustedes tienen una cara con la parte insular destacada, y ustedes ven ahí un camino de 12 pasos de qué es lo que sucede desde que tú sientes, no sientes, pero desde que tus sentidos sensan algún tipo de información, luego se procesan en el cerebro y eso pasa por la corteza insular, que es esa que está destacada ahí. Eso tiene conexiones con el corazón y ustedes, si se fijan, aparece al lado del corazón aparece un estómago, exactamente ahí mismo, está relacionado de alguna forma con el estómago. Luego eso también envía señales al resto del cerebro a través de muchos mecanismos, y ustedes ahí y yo nos ponemos a pensar si será bueno tomar una decisión o será malo tomar esa decisión. Luego ahí aparecen emociones, un poco con las conexiones que tienen hacia el sistema límbico. Ahí ustedes están viendo el título del segundo tema, que es, o sea, del segundo punto de este tema, que es cómo todo esto que hemos estado hablando neurológico se relaciona con la alimentación propiamente tal. Entonces planteamos unas preguntas ahí. ¿Controlas lo que comes? ¿Lo que comes te controla? ¿Y lo que comes te ayuda a controlarte o a descontrolarte? Y la verdad es que son preguntas que se ha hecho la ciencia también y que tienen respuestas muy interesantes. Aquí les voy a presentar a la mascota que se acaba de adquirir mi hermano en Chile, que se llama Ciro. Y la verdad es que la puse para que despierten los que están durmiendo, por un lado, y por otro lado, porque es un perro muy lindo, pero que tiene bastante poco autocontrol. Entonces yo espero que esté escuchando esta presentación. Aquí vamos a hablar acerca de un estudio que voy a explicar un poco más que los otros, porque ahora sí ya vamos a entrar más en tierra derecha con esto de la alimentación. La dieta y el autocontrol en adolescentes. Eso fue lo que se estudió en este artículo. Se estudiaron a 511 adolescentes de 3 países y las variables que se estudiaron fue el autocontrol en estos adolescentes, la preocupación por la dieta y los prototipos o presión social, y cómo estas 3 variables se relacionaban con una mejor alimentación o con una peor alimentación, de la forma que voy a explicar a continuación. ¿Por qué quisieron ellos estudiar el autocontrol y por qué específicamente en adolescentes? Uno es que muchos adolescentes en estos países viven en un ambiente que se llama un ambiente obesogénico. Esto quiere decir que si uno simplemente por el hecho de estar vivo y salir a hacer su vida cotidiana, lo rodean muchas tentaciones que invitan de alguna u otra forma a llevar una dieta no saludable y a subir de peso. Y eso es muy cierto. Y la verdad es que ser capaz de controlar esas respuestas o no es fundamental para mantener una dieta balanceada, y se ha visto de que muchos de los hábitos no saludables comienzan en la adolescencia, cuando aparecen todos esos cambios, luego se mantienen en la vida de joven y joven adulto, y luego aparecen enfermedades cuando ya tenemos más de 50 o 60 años. Pero esos hábitos empezaron muchas veces o en la niñez o en la adolescencia. Por eso ellos quisieron estudiar adolescentes. Descubrieron muchas cosas, pero aquí solamente voy a hacer un resumen. Ellos hicieron encuestas a estos adolescentes y los estudiaron para ver cómo era su nivel de autocontrol, de poder controlar las decisiones que tomaban en la vida en general, de hecho. Y se dieron cuenta que los adolescentes que tenían más autocontrol
también eran los mismos adolescentes que en general comían más frutas y verduras. Y también se dieron cuenta que los adolescentes que tenían más autocontrol, los que tenían más dominio propio, podríamos decir, o más temperancia, que es otra palabra que se usa, eran también los que comían menos comidas grasas. Y eso es bastante lógico, pero ellos lo querían estudiar para ver si es que científicamente era así o no, y fue así. Los adolescentes que habían aprendido a través de su educación o de cualquier forma a controlarse a sí mismos en general en la vida, tendían a comer casi un 20% más de frutas y verduras y un 20% menos de comidas grasas que los que no. Así que este es un tema muy importante y es bueno que el Ministerio de la Verdad Presente lo haya colocado dentro del temario. Una de las cosas que concluyeron, como aparece ahí, es que estos resultados apoyan la hipótesis que ellos tenían, especialmente en relación al consumo de comidas grasas. Un nivel más alto de autocontrol se relacionó a un consumo más alto de frutas y verduras y a un consumo más bajo de comidas grasas. Estos hallazgos sugieren que ser capaz de regular los propios impulsos ayuda a evitar comidas altas en grasa y puede estar relacionado a tener una autodisciplina para comer comidas saludables, incluso cuando nos enfrentamos a opciones dietéticas competitivas que son no saludables. Y también, obviamente, esto apoya la hipótesis o la observación general de que el autocontrol es importante para inhibir conductas no deseadas. Y ahora este creo que es el último estudio que voy a mencionar, y que esto quiere decir un estudio que se hizo como al revés, porque el primer estudio que mencioné de los adolescentes concluyó que tener un mejor autocontrol en general en la vida se relaciona también con tener una mejor alimentación. Ahora, también uno lo podría pensar al revés. ¿Qué pasa si yo tengo una mejor alimentación? ¿Quiere decir eso que también eso me va a ayudar a tener un mejor control al mismo tiempo? O por otro lado, ¿qué pasa si yo tengo una mala alimentación? ¿Quiere decir que eso me va a afectar en mi dominio propio y en mi autodisciplina y en mi autocontrol? Entonces, este es el primer estudio, científicamente hablando, que se publicó acerca de una relación específica que fueron un tipo de grasas que se llaman ácidos grasos trans, entre el consumo de ese tipo de ácidos grasos y una conducta irritable y agresiva en personas. Y este estudio está publicado desde la Universidad de California. Y por primera vez ellos trataron de probar científicamente si consumir este tipo de ácidos grasos, entre paréntesis, estos son un tipo especial de ácidos grasos que son no saludables, que se encuentran en las margarinas, en alimentos procesados, donde los aceites en temperatura ambiente se vuelven sólidos y que también inhiben, o, ¿cómo decirlo de una forma simple?, impiden la formación de los ácidos grasos omega 3, que sí son saludables. Entonces, estos ácidos grasos trans son no tan beneficiosos para la salud en realidad. Y estos investigadores quisieron estudiar en alrededor de 1.000 participantes si el consumo de estos ácidos grasos trans tenía alguna cosa que ver con su autocontrol y con su dominio propio. Lo que concluyeron es que efectivamente sí tiene que ver. Y las personas que tienen más consumo de ácidos grasos trans, en general tienden a ser más irritables y más agresivas. Y eso lo estudiaron con una medida psicológica específica, si ahí ustedes pueden ver el artículo si les interesa específicamente cómo lo hicieron, pero la conclusión fue que efectivamente eso sí aumenta. Ahora vamos a pasar a la última parte, porque el otro es el resumen, que tiene que ver con las reflexiones y los consejos prácticos. Y básicamente lo que vamos a hacer en esta última parte, y muchas gracias a todos porque se han mantenido, lo que vamos a hacer acá en la última parte es que vamos a hablar acerca de unos consejos muy puntuales acerca de qué vamos a hacer en nuestra vida práctica con todo esto que hemos hablado. Una de las tentaciones más fuertes que el hombre tiene que afrontar está en el punto del apetito. Y la verdad es que esta autora habla lo mismo que hablaron los científicos en los estudios que mencioné, que lo más importante cuando hablamos de este tema son los niños y los jóvenes, porque allí es donde todo esto se forma. El carácter se forma en gran medida en los primeros años. Los hábitos entonces establecidos tienen más influencia que cualquier dote natural en hacer que los hombres sean gigantes o enanos en el intelecto. Cuanto más temprano en la vida uno contraiga hábitos dañinos, más
firmemente mantendrá a su víctima en esclavitud y con mayor certeza bajará su nivel de espiritualidad. La última parte del título del tema que ustedes recibieron era la parte del carácter. Entonces, de eso estamos hablando ahora. La sensibilidad moral de sus hijos no se puede despertar fácilmente a menos que tenga cuidado en la selección de sus alimentos. Ella plantea de que comer sano no solamente nos ayuda a tener un cuerpo sano, sino que el desarrollo completo de un niño como ser humano se ve afectado positivamente si es que tiene una alimentación sana. Los órganos productores de sangre no pueden convertir esas cosas, y ella hablaba de todas las cosas que no son saludables, en sangre buena. La grasa cocida en los alimentos dificulta la digestión. El efecto del queso es perjudicial. El pan de harina fina o refinada no imparte al organismo el alimento que se encuentra en el pan de trigo sin atornillar o de harina integral. Su uso común no mantendrá el sistema en las mejores condiciones. Entonces, básicamente acá estamos leyendo este libro que está repitiendo casi lo mismo, aunque esto lo dijo antes, que estaban diciendo los estudios. Cómo la alimentación afecta el autocontrol y el carácter y viceversa. Y aquí, hablando de lo mismo, de lo del estudio de los adolescentes, este pensamiento dice que la juventud es el momento para adquirir los conocimientos y ponerlos en práctica a lo largo de la vida en cuanto a establecer buenos hábitos de adquirir y mantener el poder del autocontrol. Entonces yo sé que hay varios jóvenes que están conectados, porque de hecho algunos creo que los he visto, y espero que todos los que somos jóvenes pensemos en esto. Aunque nos sentimos perfectamente bien quizá, es el mejor momento para estar participando de estos congresos, adquirir toda esta información, llevar una vida sana y feliz que glorifique a Dios y que ayude a las demás personas. El apetito en realidad no es que sea algo malo. Dios creó el apetito, Dios creó los sentimientos, Dios creó el placer, de hecho. Pero en un mundo perfecto se iban a satisfacer de forma perfecta. Y a veces nosotros los tratamos de satisfacer de formas no saludables, y ahí es cuando aparece el problema. Entonces, la idea es que nosotros podamos satisfacer un apetito, como él le llama, no pervertido, es decir, un apetito sano a través de cosas sanas. Y eso la verdad es que se puede disfrutar muchísimo. Y yo conozco muchos amigos, jóvenes, ancianos, niños, que disfrutan al máximo la vida comiendo sano y viviendo sano. Y esa es la idea. El abusar del estómago complaciendo el apetito, cuando no es saludable, constituye la fuente fructífera de la mayor parte de las pruebas de la iglesia. Puse esta cita porque los organizadores de este programa también están tratando de hacer un aporte en este sentido. Y dice, los que comen y trabajan intemperada e irracionalmente, hablan y actúan irracionalmente. Un hombre intemperante, entre paréntesis intemperante significa que tiene poco autocontrol, no puede ser un hombre paciente. Eso me pareció muy interesante. Bueno, hay varios que están pidiendo el nombre del libro al que yo me refería. La verdad es que este es un libro que se llama, traducido, se llama Temperancia Cristiana e Higiene Bíblica. Está en inglés, pero también muchas de las cosas que dice ahí están en otro libro, como alguien ya lo mencionó, que es el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, que es otro libro que se llama El Ministerio de Curación, y que es otro libro que se llama Consejos sobre la Salud, que eso sí está en español. Nuestros cuerpos están hechos de lo que comemos. Aquí puse una analogía que es, la cocina es al estómago lo que el templo es a la vida espiritual. Es un deber religioso para quienes cocinan aprender a preparar alimentos saludables de diversas formas para que sean a la vez sabrosos y saludables. La mala cocina está desgastando las energías vitales de miles. Se pierden más almas por esta causa de las que muchos creen. Altera el sistema y produce enfermedades. En la condición así inducida, las cosas celestiales no se pueden discernir fácilmente. Entonces, todo esto que estamos hablando tiene que ver con la relación entre lo que comemos, cómo somos en nuestro temperamento, en nuestro autocontrol e incluso también en nuestro carácter y en la forma como nos comportamos, tanto para bien como para mal. Y esta creo que es una de las últimas que dice que este orden de cosas, cuando todo está tan descontrolado, va a cambiar. Y a todos los que se consideran creyentes que están escuchando, y los que no también son bienvenidos, por supuesto, hay una promesa, y es que el pueblo de Dios va a ejercer temperancia en todas las cosas. Y quisiera invitar a todas las familias que se han conectado y quizás están recibiendo el sábado y que están ahí compartiendo un lindo momento, que meditemos en la bendición que es poder volver a los consejos que originalmente nos dio Dios
y también ahora hacer caso a los consejos que la ciencia nos está dando, porque es una bendición para la familia y es una bendición para la iglesia. El apetito es una de las cosas más difíciles de controlar. Fue por lo que cayó Adán y Eva y fue por lo primero que Jesús venció, el apetito. Y yo entiendo, y Jesús entiende, y Dios entiende que es muy difícil. Pero no es imposible, y con la ayuda de Dios se puede vencer. Y quisiera terminar con un versículo que aparece en Proverbios, capítulo 16, versículo 32, que dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entonces, en resumen, lo que queríamos transmitir en esta presentación es que la alimentación está íntimamente relacionada con nuestra capacidad de autocontrol y viceversa. Y eso está íntimamente relacionado con cómo nos comportamos, no es el único factor, pero en realidad afecta nuestra capacidad de ser pacientes versus agresivos, tranquilos versus airados, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que es una bendición que todos podamos escuchar esto, podamos pensar cómo lo podemos aplicar a la vida personal, y espero sinceramente que todos los que se han conectado puedan ser beneficiados con una alimentación saludable que nos permita mejorar nuestra forma no solo de comer, sino de vivir la vida en general, que nos haga personas más amables, más pacientes, más comprensivas y un mejor aporte para la sociedad y para la iglesia. Así que muchas gracias a los organizadores una vez más por la invitación y a todos ustedes que han participado. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al Señor por este mensaje. Agradecemos a Esteban, ¿cierto?, que nos ha compartido. Hay muy buenas. Hay gratitud en el chat por el mensaje. Y hay un par de preguntas también, bien concretas, Esteban. Dice la primera: si algún golpe o fisura durante la niñez en la parte frontal, me da la impresión que la pregunta es porque debía haber sido un golpe fuerte, ¿puede afectar en la adultez? Sí, depende. La respuesta yo creo que sería depende. Por ejemplo, en el caso de que sea un trauma que de verdad afecte permanentemente el cerebro, eso sí puede afectar en la adultez. En caso de que sea un trauma que, en el caso de un niño, el cerebro se pueda regenerar, puede que no tenga ninguna secuela. Así que obviamente depende de la intensidad del trauma, y otra si es que ese daño del cerebro es permanente o se puede recuperar o no. Exacto. Bien. Y otra pregunta, dice aquí si la hacen desde Chile, si hay alguna diferencia en el autocontrol por género, hombre o mujer. Sí, la verdad es que depende del estudio, depende de la variable, pero sí. Se puede ver las referencias que dejé ahí después cuando vea de nuevo la presentación. Ellos analizaron si es que específicamente como en una de las áreas del autocontrol, en una de las áreas de alimentación, porque la verdad es que el estudio es mucho más complejo que como lo mencioné. Correcto. Entonces a la persona que lo preguntó puede buscar la referencia porque está súper desglosado. Y no es Perfecto. Como que unos son mejores y otros peores en todo, sino que depende de qué sección del autocontrol esté analizando. Correcto. Perfecto. Muchas gracias, Esteban, por tu tiempo y por este mensaje, ¿cierto?, tan importante de cómo la alimentación, nuestros hábitos influyen en nuestro autocontrol, lo que hemos llamado temperancia en la iglesia por siempre. Y cómo la ciencia, es interesante ver cómo la ciencia lo está, ¿cómo se dice?, documentando. Así que muchas gracias, que el Señor te bendiga, a descansar en este sábado que el Señor nos ha dado. Muchas gracias a todos por participar.